En la reunión del día de hoy vamos a presentar programación inicial de ventilación mecánica, que va a estar dada por el doctor Ronald Pailumani, médico intensivista, jefe de la UCI del Hospital Barro Luco. Esperamos que todas las dudas las hagan por el chat y al final de la reunión expondremos estas dudas. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. No, deja. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este tema que es muy importante, que es la programación inicial de la ventilación mecánica, dada la contingencia. El escenario en el que nos vamos a encontrar con esta charla es aquel paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos de urgencia, donde se vaya a ventilar un enfermo, y tenemos que tener la primera aproximación acerca de la ventilación mecánica. Es decir, ese paciente que llega, se intuba, está sedado, está relajado, con bloqueos neuromusculares, y nosotros vamos a hacer la primera aproximación a la ventilación mecánica. Esta diapositiva la vamos a ver nuevamente al final, pero estos son los consejos generales que tenemos que tener en cuenta para la programación inicial de la ventilación mecánica. Tenemos que elegir el modo con el que más estemos familiarizados. Probablemente la modalidad controlada por volumen o volumen control sea la modalidad más frecuente en nuestro medio. Por las condiciones en las que nos encontramos, tenemos que potenciar el conocimiento de la ventilación mecánica controlada por volumen. Recordando siempre que el flujo de estos pacientes tiene que ser como una onda cuadrada. Recordar además que en la programación inicial de la ventilación mecánica partimos siempre con la PO2 100% de 1 para buscar una saturación entre 98 a 92%. En condiciones graves, incluso uno podría bajar esa meta a 85%, pero esta meta inicial, saturación entre 88 a 92, tiene que ser nuestro objetivo. No es necesario buscar saturaciones de 100% necesariamente. Posteriormente tenemos el volumen corriente, que tiene que ser ajustado al peso ideal según la talla. Vamos a ver las fórmulas más adelante. Iniciamos con 7 veces por kilo y después de la programación inicial, ajustamos el volumen corriente de acuerdo a la patología del enfermo. En este caso estamos hablando de pacientes con falla respiratoria grave, síndrome de distrés respiratorio, que necesitan tener un volumen corriente bajo, que es la base de la ventilación mecánica de protección pulmonar en estos casos. Esto es muy importante que lo recordemos porque el volumen corriente que viene en los ventiladores una vez que uno los enciende con un volumen determinado. Tenemos nosotros que programar ese volumen corriente ajustado al peso ideal del paciente. Después, la frecuencia respiratoria tiene que ser apropiada al volumen minuto del paciente, según los requerimientos clínicos. Vamos a evaluar al enfermo, probablemente los enfermos estén con frecuencias respiratorias elevadas, con alta demanda ventilatoria, con uso de músculos accesorios, y probablemente la frecuencia respiratoria al inicio tenga que ser alta para poder satisfacer sus necesidades. Pero posteriormente vamos a ajustar la frecuencia respiratoria a unos niveles apropiados, siempre buscando como meta el pH, no el dióxido de carbono, no la presión de CO2, dado que pacientes con falla respiratoria grave, severa, van a desarrollar necesariamente hipercapnia. Y la hipercapnia, más allá de ser una consecuencia de la ventilación mecánica de protección, a bajos volúmenes corrientes puede ser incluso protector. Después nos encargamos de ajustar el FIT y la FIO2 de acuerdo a unas tablas bastante prácticas que, según la oxigenación y la monitorización de la ventilación mecánica, vamos a ver. Esta diapositiva la vamos a poner nuevamente al final para que la recordemos plenamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Primero vamos a hacer un breve recuerdo fisiológico de qué es la ventilación a presión positiva. Después vamos a conocer unos conceptos básicos de ventilación mecánica. Vamos a hacer un ejercicio de programación de los parámetros iniciales de la ventilación mecánica. Y fundamentalmente vamos a enfocarnos en el volumen control. Y vamos a conocer
¿Cómo monitorizamos de forma inicial? La primera aproximación, monitorización básica de la ventilación mecánica. Y recordemos que esta es una aproximación práctica. Y por la contingencia que tenemos, la información que voy a entregar ahora es básicamente conceptos prácticos, que espero les sirvan cuando apruebe uno de estos pacientes para poder hacer un manejo estandarizado. No vamos a meternos con mucha información respecto a, entre comillas, la evidencia de que hay en este tema, dado que la programación inicial de la ventilación mecánica es más o menos estándar en general. Por lo tanto, la aproximación que vamos a hacer inicialmente es bastante práctica. Un consejo antes de pasar al tema: tenemos que conocer nuestros ventiladores. Los ventiladores que tenemos en nuestras unidades los tenemos que conocer, leer los manuales, saber con qué contamos, con qué armas vamos a contar para esta enfermedad. En el caso de nuestra unidad, la unidad de cuidados intensivos del Hospital Barros Luco, contamos con los Puritamina 840 y los ventiladores AVEA. Son los dos que tenemos en este momento. Entonces, ¿cuál es la meta? Estoy viendo al recuerdo fisiológico del sistema respiratorio. Hay dos aspectos que son fundamentales, que nos van a ayudar a comprender la ventilación mecánica a presión positiva. ¿Para qué ventilamos a un enfermo? Para dada en pacientes ventilados de forma pasiva. Por lo tanto, la ventilación como tal es lo que vamos a hacer. El proceso de respiración es complejo, es a nivel celular, a nivel de la mitocondria. La respiración como tal se produce dentro de la mitocondria cuando entra el ciclo de Krebs el oxígeno y se produce el CO2 como producto final. Entonces, ¿cómo es la ventilación normal? Todos, entre comillas normal, todos estamos a ventilación a presión negativa. Es decir, inspiramos de forma activa utilizando los músculos respiratorios y la aspiración es en general pasiva. Los alveolos no se colapsan durante la presión negativa gracias al surfactante. Y además hay una presión que se ejerce por los músculos respiratorios, por el diafragma que se contrae, para poder aumentar la elasticidad del pulmón. ¿Y qué pasa con la ventilación a presión positiva? Es una ventilación artificial. Estamos hablando de una asistencia respiratoria netamente mecánica. Por lo tanto, es pasiva. La inspiración es un proceso pasivo, a diferencia de la ventilación a presión negativa normal. Respecto a la ventilación mecánica, esta puede ser no invasiva, puede ser invasiva. Nos vamos a enfocar ahora en el aspecto invasivo netamente. Recordar que es un soporte temporal y tiene que estar personalizado a las necesidades del enfermo y cambia en su evolución. Es decir, un paciente que tiene un volumen corriente determinado, presiones de monitorización determinadas un día, dentro de 2 o 3 días puede evolucionar y estar peor. Y recordar además que la ventilación a presión positiva trae complicaciones. Cuando es mal utilizada, trae complicaciones. Entonces, habíamos dicho que la ventilación artificial trae complicaciones en un soporte temporal, pero ¿cómo nos diferenciamos nosotros de la ventilación a presión positiva y a la presión negativa? La presión negativa se tiene que generar una presión intratorácica que venza la presión atmosférica, una presión subatmosférica. Por lo tanto, ahí juegan un rol importante los músculos respiratorios y el surfactante. Esto para poder promover un adecuado volumen corriente que ingrese a las vías respiratorias. En cambio, la presión positiva tiene un aumento de la presión generado por el ventilador mecánico, es decir, es un aumento pasivo. Y esto hace que las presiones dentro del sistema respiratorio aumenten necesariamente. Entonces, todo esto nos lleva a que la presión negativa y la presión positiva, dentro de un dato histórico, se diseñaron pulmones a presión negativa. El pulmón de acero que el siglo pasado se utilizaba para pacientes tenían este principio de utilizar la presión negativa para expandir los pulmones. Sin embargo, posteriormente, ya con el nacimiento de los cuidados intensivos,
en una epidemia de polio en Europa, se vio que la presión positiva puede ser incluso más útil y más cómoda que la presión negativa, el famoso pulmón de acero. En aquella época, los estudiantes de medicina tuvieron que ventilar a los enfermos en esta epidemia manualmente para poder sacar adelante a los enfermos. Todo esto nos lleva a que esta presión positiva o presión negativa, al generar un volumen corriente, tiene que vencer una presión y generar una presión. Esa presión se llama la presión transpulmonar. Esta presión se refiere a un gradiente entre la presión alveolar y la presión pleural. Es decir, es un delta de presión entre ambas presiones que generan un determinado volumen corriente. Mientras más alto sea más elevado sea esta presión transpulmonar, el sistema va a estar sometido a mayor estrés. Y por lo tanto, la probabilidad de daño que pueda tener ese pulmón es muy alta. Mientras más baja la presión transpulmonar para generar un determinado volumen corriente, estamos protegiendo ese pulmón. La presión transpulmonar se produce tanto en presión positiva como en presión negativa. Lo que pasa es que en presión positiva los valores se hacen positivos. Entonces, en ambos casos existe un incremento de la presión transpulmonar y con eso generamos un determinado volumen corriente. Por lo tanto, la presión transpulmonar es la fuerza real de la distensión pulmonar. Por lo tanto, es el principal determinante del estiramiento o strain del parénquima pulmonar y puede ser catalogado mediante esa forma. Lamentablemente, para poder medir la presión transpulmonar necesitamos tener un acercamiento hacia la presión pleural, que solamente se hace en experimentación. En la parte clínica, vamos a ver dentro de la monitorización que la presión de distensión o driving pressure es un acercamiento bastante importante e ideal para el acercamiento a la presión transpulmonar. Por lo tanto, ¿qué efectos fisiológicos tiene la ventilación mecánica? La ventilación mecánica afecta a todos los sistemas en general. Pero dentro de los más importantes tenemos que hablar de las presiones de la vía aérea. No olvidemos que la ventilación a presión positiva va a atravesar todas las vías respiratorias, va a llegar hasta el alveolo, por lo tanto va a aumentar las presiones y todo eso lo vamos a poder monitorizar. La presión media de la vía aérea es el principal determinante de las presiones de todo el sistema. Entonces, vemos que en diferentes lugares de las vías respiratorias y el parénquima pulmonar se generan diferentes presiones. Y la presión media de la vía aérea es un determinante importante durante el ciclo inspiratorio para poder abrir los alveolos, para poder mejorar la oxigenación. La oxigenación alveolar mejora a través de la ventilación a presión positiva. Es decir, favorece además el reclutamiento de los alveolos. Por lo tanto, la presión positiva como tal va a mejorar en los pacientes con falla respiratoria la oxigenación. Los efectos a nivel alveolo-capilar tienen que ver fundamentalmente con la relación ventilación-perfusión. Es decir, cada unidad alveolar y capilar va a estar sometida a una determinada presión. Y esa presión tenemos que manejarla de forma adecuada. No olvidemos que existen las zonas de West. Las zonas de West están determinadas por la capacidad que tiene el parénquima pulmonar para poder hacer el intercambio gaseoso de acuerdo a las presiones que se genera en el lado arterial, venoso y en la presión alveolar. La zona 2 es la ideal, donde al medio tenemos la presión alveolar y a ambos lados las presiones tanto arterial como venosa. Pero, ¿qué es lo que sucede en el paciente crítico? Esto es lo que sucede en un paciente en cuidados intensivos. Las zonas de West se modifican por la gravedad, por lo tanto, la ventilación de presión positiva puede tener algunas complicaciones. ¿Qué alteraciones de la relación ventilación-perfusión vamos a encontrar? Fundamentalmente en el tema del COVID-19 que estamos conversando, es el aumento del shunt, es decir, el ocupamiento alveolar, el ocupamiento intersticial, van a provocar un aumento del cortocircuito pulmonar. Y el cortocircuito pulmonar, es la principal causa de hipoxemia en estos enfermos. Por lo tanto, la ventilación mecánica puede reducir el shunt por la misma presión positiva, reclutando alveolos, y gracias al PIP, que es la presión expiratoria al final de la expiración, el reclutamiento se mantiene. El PIP nos ayuda a mantener reclutados los alveolos. Por lo tanto, se incrementa la capacidad residual funcional y, en cierta medida, se mantiene un equilibrio entre la ventilación y perfusión.
Sin embargo, podemos provocar nosotros con la ventilación mecánica aumento del espacio muerto. Y esto es lo que comúnmente llamamos en intensivo la sobredistensión. Cuando ejercemos altas presiones en el sistema respiratorio y la vía aérea, podemos generar sobredistensión. Es decir, si tenemos alto volumen corriente, alto PIB innecesario, podemos generar un volumen, un espacio muerto y ser también una causa de hipoxemia en los enfermos con distrés respiratorio. Dentro de los efectos cardiovasculares tenemos que recordar que lo que es bueno para el pulmón es bueno también para el corazón. Muchos de los casos de distrés respiratorio severo se complican con cor pulmonar agudo, es decir, afectación del ventrículo derecho y claudicación del mismo. Por lo tanto, la presión positiva que se vaya a ejercer al pulmón va a ejercer aumento de las presiones de la arteria pulmonar y esto va a sobrecargar al ventrículo derecho. Por lo tanto, no tenemos que olvidar nunca que el corazón también juega un rol importante en el ajuste de la ventilación mecánica, por lo menos inicial. Respecto a esto, ha nacido la interacción cardiopulmonar con este concepto, es decir, la compresión de los capilares aumenta las presiones, aumenta y dilata el ventrículo derecho, y esto puede llevar al shock, puede afectar al ventrículo izquierdo por desviación del tabique interventricular. Y este fenómeno se observa en el ciclo respiratorio. Esta es la base de los predictores dinámicos que utilizamos durante la reanimación. Esto es lo que pasa con la interacción cardiopulmonar. Normalmente, y esto lo ven los colegas anestesistas, por ejemplo, cuando intuban un paciente, en una primera instancia hay disminución del retorno venoso y baja la presión en un paciente con un pulmón normal. Pero posteriormente, por efectos autorregulatorios, la presión se normaliza y por efectos también farmacológicos, se le pasa un poco de volumen, se normaliza la presión. En un paciente con presión positiva, esta fisiología puede adaptarse, es decir, hay mecanismos compensadores que hacen que al aumentar las presiones del lado derecho, gracias a la presión positiva, el lado izquierdo puede adaptarse, gracias a la interacción cardiopulmonar. Ya pasando al tema, con este recuerdo fisiológico, nuevamente quiero recordar que la ventilación mecánica puede causar daño si es mal utilizada. Por lo tanto, la ventilación mecánica tiene que ser ajustada adecuadamente a cada paciente. ¿Cuáles son los modos ventilatorios? El modo ventilatorio a ventilación mecánica total, invasiva, los convencionales son estos. Los controlados por volumen o presión, asistido controlado por volumen o presión, el ICMB no lo vamos a mencionar prácticamente. La ventilación espontánea, que está en otro capítulo, y está puesto en rojo lo que vamos a ver ahora. La ventilación mecánica convencional se basa en estos modos ventilatorios, controlado por volumen, asistido controlado por volumen. Para este tema en particular, gran parte de nuestros enfermos van a ser ventilados en estos modos ventilatorios. No se recomienda el uso inicial de la ventilación mecánica con modos ventilatorios no convencionales, de los cuales no existe mucha experiencia y tampoco existe muchos resultados clínicos evidentes. Por lo tanto, el ciclo respiratorio consta de dos fases en la parte ya de la ventilación a presión positiva. La inspiración es el tiempo inspiratorio activo y uno puede poner una pausa inspiratoria que puede ayudar a incrementar el tiempo inspiratorio. Y la expiración es pasiva. Hay el movimiento al exterior de los pulmones y también puede haber una pausa expiratoria. Este es el gráfico clásico de una monitorización de la ventilación mecánica en volumen control, una gráfica de monitorización de presión por tiempo, donde vemos en amarillo el disparo, es decir, este paciente está en asistido controlado, inicia la ventilación mecánica, el ventilador mecánico asiste al paciente, hay una fase inspiratoria, una pausa inspiratoria, que se correlaciona con la presión pleural y la fase expiratoria. Fíjense que no llega a cero en la expiración. Ese es el PIB que estamos dando al paciente. El disparo en pacientes con distrés respiratorio van a estar sedados en ese momento, van a estar conectados, es decir, con bloqueantes neuromusculares. Por lo tanto, el disparo lo va a iniciar el ventilador mecánico. Cuando el paciente ya empiece a pasar el efecto de los sedantes, van a hacer un disparo propio, que es lo que se define como el disparo como tal. Y el ciclado es un concepto importante que recuerden, que es el fin de la fase inspiratoria e inicio de la fase expiratoria. Esto está vinculado
a las variables de ciclo de la ventilación mecánica. El ciclado es muy importante porque, de acuerdo a la modalidad ventilatoria que estemos utilizando, es el tipo de ciclado. En nuestro caso, en la modalidad volumen control, el ciclado es por volumen. Es decir, nosotros programamos, por decir, un volumen corriente de 400 ml. Cuando la máquina asista con 400 ml, ahí va a ciclar, se va a abrir la válvula expiratoria y se va a producir la expiración. Entonces, los tipos de ciclado en volumen control es por volumen. En presión control es por tiempo, uno programa el tiempo inspiratorio. Y en otros modos ventilatorios, como la presión de soporte, el tipo de ciclado es por flujo. Por lo tanto, la ventilación mecánica en volumen control es el más utilizado. 90% se utiliza la ventilación controlada por volumen en los pacientes con insuficiencia respiratoria grave. Se debe hacer, hay un volumen determinado que da la máquina que nosotros lo programamos, tenemos que ver previamente, conectar el ventilador mecánico al paciente, qué volumen le vamos a dar. Por lo tanto, el aumento de las presiones de la vía aérea es proporcional al volumen, a la resistencia de la vía aérea y a la distensibilidad del pulmón que va a estar afectada. Por lo tanto, como nosotros estamos controlando el volumen, tenemos que monitorizar las presiones de la vía aérea. Ese es nuestro objetivo en la monitorización de la ventilación mecánica en volumen control. Vigilar la presión de la vía aérea, que no se dispare, que no se eleve la presión inspiratoria máxima, la presión peak, que no se eleve la presión meseta. Y tenemos que ajustar nuestras alarmas para darnos cuenta y estar atentos a esas elevadas presiones. Y el tiempo inspiratorio puede depender de dos factores: la frecuencia respiratoria, el flujo y la pausa que le vayamos a dar. En presión control no es recomendable el inicio, porque lo que queremos es proteger al pulmón y mencionamos, y lo vamos a repetir siempre, que la base de la ventilación mecánica de protección es el bajo volumen corriente. Pero en presión control el ciclado se hace por otro mecanismo, se pone un tiempo, la onda de flujo siempre es desacelerada, ¿ya? Y a diferencia del volumen control, lo que se monitoriza en presión control tiene que ser el volumen. Por eso este modo ventilatorio es peligroso al inicio, porque cuando programamos la ventilación controlada por presión, probablemente las presiones no van a subir, porque van a estar controladas. Y podemos tener una falsa tranquilidad de que el paciente no está sufriendo daño. Pero lo que siempre va a cambiar con las variables del parénquima pulmonar, la vía respiratoria, es el volumen. Por lo tanto, un paciente que puede iniciar con una presión mandatoria de 20 centímetros de agua, con un volumen corriente de 400, en un momento determinado puede subir a un volumen de 600 y eso causar daño. Por eso es que este modo ventilatorio no está recomendado de forma inicial en los enfermos con distrés respiratorio. Respecto a la programación del volumen, se debe hacer por peso ideal. Esta es la fórmula para hombres y para mujeres, de acuerdo a la talla, la altura. ¿Sí? Hay incluso aplicaciones en los smartphones que pueden ayudarnos a calcular rápidamente el volumen corriente. Tiene que haber en las unidades una wincha. En las unidades de cuidado intensivo, en cada paciente debería existir siempre una wincha para poder tallar a los enfermos y así proteger a los enfermos desde el principio y el inicio de la ventilación mecánica. Dado que no se hace por el peso real, porque el pulmón no se correlaciona con el peso real. El tamaño del pulmón en pacientes obesos no necesariamente es más grande. Entonces, esta es la curva de monitorización de volumen por tiempo que vamos a ver en los ventiladores, la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Y la monitorización, nuevamente la mencionamos, esta curva de presión por tiempo, tenemos que monitorizarla. ¿Sí? Aquí tenemos primero la fase inspiratoria, la pausa inspiratoria, la expiración, y la pausa inspiratoria la vamos a correlacionar con la presión meseta, que es muy importante, la presión plató. Entre la presión meseta y la presión máxima de la vía aérea, la presión peak se relaciona mucho con las resistencias. El aumento de las presiones máxima y el delta con el plató se relaciona mucho con el aumento de la resistencia. Y los pacientes con distrés respiratorio, lo que vamos a ver es un aumento de las presiones plató.
un aumento de una disminución de la compliance pulmonar, que es lo que se correlaciona con esta curva. Entonces, en este ejemplo vemos en azul un paciente con una compliance adecuada. La presión meseta no ha cambiado. En rojo vemos un paciente que tiene elevadas las presiones de la vía aérea, ¿sí? Con una presión máxima elevada. Sin embargo, el plató se mantiene en un valor igual a la curva azul. Por lo tanto, podemos interpretar esta curva como que este paciente tiene algún problema de resistencias, de obstrucción de la vía aérea en algún tramo de las vías respiratorias. Por lo tanto, el aumento de las resistencias pueden provocar el aumento de las presiones de la vía aérea. Entonces, volvemos a repetir, en este modo ventilatorio debemos monitorizar las presiones, ¿sí? Con este modo ventilatorio, vamos a tener un acercamiento muy importante hacia la distensibilidad, hacia la compliance pulmonar, mediante el cálculo de la compliance, que es el volumen corriente sobre el driving pressure. Por lo tanto, nos va a permitir diagnosticar otras complicaciones, como cambios bruscos en la distensibilidad. La evolución de estos enfermos pueden disminuir mucho más su distensibilidad y requerir otras terapias, o la obstrucción de la vía aérea, o la generación de autopip. Esta es otra curva de monitorización de flujo, y para definir el flujo decimos que es la rapidez o la velocidad con la cual ingresa y egresa el gas hacia los pulmones. Por lo tanto, esto está muy relacionado con el volumen corriente. Por lo tanto, este tipo de onda es la que vamos a ver en nuestros ventiladores, una onda positiva y una onda negativa que corresponden a la onda de flujo. Hay varios tipos de ondas. Generalmente vamos a ver en nuestros ventiladores ondas cuadradas o constantes y ondas desaceleradas o decrecientes. Nosotros recomendamos que al inicio de la ventilación mecánica usemos una onda constante, una onda cuadrada, para poder homogeneizar completamente el gas dentro del parénquima pulmonar y hacer las mediciones de monitorización adecuadas. Por lo tanto, las curvas de flujo tienen dos partes, la parte inspiratoria que es positiva y la parte expiratoria que es negativa. Esta curva la vamos a ver constantemente. Fíjense ustedes en esta gráfica cómo cambia el tiempo inspiratorio con la modificación de la forma del flujo. En rojo vemos que tenemos un flujo decreciente, con lo cual el tiempo inspiratorio suele prolongarse. Entonces, en azul vemos que el tiempo inspiratorio es más corto en flujo constante, porque el aire entra de forma constante y más rápido hacia las vías respiratorias. Por eso mismo, recomendamos que la aproximación inicial hacia el flujo tiene que ser cuadrada al inicio de la ventilación mecánica. Cuando monitoricemos a los pacientes con estas curvas y estas ondas de flujo, tenemos que ver que el flujo expiratorio llegue a cero. Inspiratorio y expiratorio. Cuando el flujo no llegue a cero, probablemente estemos provocando atrapamiento aéreo y estemos sobredistendiendo a ese paciente. Y tenemos que estar atentos dentro de la monitorización a que eso no suceda, porque puede causar mayor daño. Tenemos ahora la pausa inspiratoria. Antes vamos a ver un video. Es un ventilador ABEA que tenemos en la unidad, el cual, fíjense ustedes, la primera aproximación de los enfermos cuando iniciemos la ventilación mecánica va a ser subir a FIO2, ajustar el volumen corriente, el PIB. Vamos a hablar de un rato más del PIB. El ajuste de la ventilación del volumen corriente tiene que ser por la talla. Y aquí vamos a empezar a ver las curvas de monitorización. En este caso tenemos arriba la curva de monitorización, presión por tiempo. Después, flujo por tiempo y volumen por tiempo. En rojo está la fase inspiratoria, en azul la expiratoria. Nosotros controlamos todos estos parámetros que están aquí abajo del ventilador. La frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el flujo, el tiempo inspiratorio o la pausa inspiratoria, el PIB
la sensibilidad del trigger o disparo y la FiO2. Entonces, cuando modificamos el flujo, se van a modificar las variables del ciclo inspiratorio, actualmente la inspiratoria. Ahí estamos viendo cómo se modifica a onda cuadrada dentro de los comandos del ventilador mecánico. Cada ventilador es distinto, pero tienen la forma de modificar la curva de flujo. Fíjense ustedes que si la curva cambia, se hace cuadrada, obviamente estaba desacelerada. Podemos poner una pausa inspiratoria para poder aumentar el tiempo inspiratorio. Fíjense ustedes que la curva de presión por tiempo se modifica, pequeña pausa, y lo mismo la curva de flujo. El flujo cero se mantiene con la pausa inspiratoria. Esto hace que se modifique la relación inspiración-expiración. Entonces, respecto a la pausa inspiratoria, conversamos que es una maniobra importante para poder hacer la monitorización de la ventilación mecánica. Estos pacientes necesitan medirse la presión plató, la presión meseta. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una pausa inspiratoria. Se correlaciona con la presión pleural, la presión de la vía aérea, la presión alveolar. Por lo tanto, la pausa inspiratoria es una maniobra que tenemos que hacer. Y vamos a verlo aquí en el video, en los ventiladores que tenemos. Ese es el botón de la pausa inspiratoria. Se hace una pausa durante 3-4 segundos y después se congela la imagen y se mide la presión meseta, la presión plató. Se hace una correlación con el PIC para calcular el driving pressure. Después tenemos la programación del PIC y la FiO2. La FiO2, dijimos que tenemos que partir por una FiO2 100% para asegurar una adecuada oxigenación. Aprovechamos la sedación y bloqueo neuromuscular del enfermo que fue sometido a la intubación para poder ajustar los parámetros, calcular la mecánica, medir la monitorización. Y tenemos que iniciar con un PIC, no hay mucho consenso, pero es entre 5 a 10 en pacientes con distrés respiratorio grave, que después se van a ir a ajustar. La forma de realizar el ajuste del PIP y la FiO2, hay distintas formas, pero la aproximación más práctica es con unas tablas, que las vamos a mostrar dentro de un momento. Tenemos que considerar en esta fase la realización de maniobras de reclutamiento. La maniobra de reclutamiento está destinada a revertir la hipoxemia del enfermo. En el caso de que la intubación y la conexión a la ventilación mecánica fueran insuficientes, se debe realizar una maniobra de reclutamiento alveolar. ¿Hasta cuándo vamos a disminuir la FiO2? Hasta rango seguro. Se dice que menos del 60% ya es un rango seguro para evitar lesiones por oxidación. Entonces, vamos a ver las tablas de acuerdo al potencial de reclutamiento. Pacientes de esta patología COVID-19 nos reportan que son pacientes altamente reclutables. Es decir, los pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo, que llega a la unidad de cuidado intensivo, tienen generalmente un alto potencial de reclutamiento. Entonces, ¿qué tipo de maniobras realizamos para la maniobra de reclutamiento? La más difundida y la que está recomendada y la que recomendamos es hacer la maniobra de 40 por 40. La 40 de presión de la vía aérea en CPAP por 40 segundos. Existen otras maniobras de reclutamiento, hay muchas descritas en la literatura, pero la aproximación inicial que estamos haciendo en la programación de la ventilación mecánica es realizar esta maniobra para poder revertir la hipoxemia.
Posteriormente, en otras charlas, se va a hablar de cómo mejorar y optimizar otro tipo de maniobras. Les había hablado el tema de las tablas de la FIO y la FIO2. Es una aproximación muy práctica para poder ajustar la FIO2 y el... Ya lleva muchos años, desde el año 2000. Y abajo, el alto potencial de reclutamiento, es decir, pacientes que necesitan PIB alto para poder mantener una oxigenación adecuada, son altamente reclutables, validado por el estudio LOB. ¿Cómo funciona esto? Nosotros partimos después de una maniobra de reclutamiento con FIO2 de 1, FIO2 de PIB de 24, y vamos ajustando la ventilación mecánica con esta tabla. Es decir, hacemos la maniobra de reclutamiento y partimos con FIO2 de 1, 100%, PIB de 24. Esperamos un lapso de 5 a 10 minutos para reducir la fracción inspirada de oxígeno. No es necesario tomar gases constantemente, y mucho más en esta contingencia, para poder ajustar la FIO2. Lo podemos hacer con el saturómetro, con el oxímetro de pulso, tranquilamente. Entonces, si la saturación cumple la meta que estamos buscando, vamos bajando. Mantenemos la FIO2 al 100% y después bajamos el PIB. Si mantenemos la FIO2 en rango de seguridad, es decir, la saturación de oxígeno con nuestra meta, después bajamos la FIO2 a 90%. ¿Sí? Después mantenemos el PIB en 22 y seguimos bajando la FIO2, si cumplimos nuestros objetivos de saturación. Cuando llegamos a un PIB de 22, mantenemos la FIO2 de 80 y bajamos el PIB a 20, siempre que estemos en nuestro rango de seguridad en la saturación de oxígeno. Y así, progresivamente vamos descendiendo la FIO2 y el PIB para ajustarlo a la saturación. Durante este proceso podemos hacer la medición de la presión plató y calcular el driving pressure, la diferencia entre la presión plató meseta y el PIB, y ajustar también la ventilación mecánica hacia esos parámetros. Si el paciente tiene bajo potencial de reclutamiento, es el mismo procedimiento y se va disminuyendo la PIB y la FIO2 progresivamente. Entonces, esto nos ayuda a diferenciar los pacientes de alto potencial, bajo potencial, y nos ayuda también a ver la evolución de los enfermos. Es decir, pacientes que van disminuyendo su PIB y su FIO2 probablemente estén con una condición en mejoría en el transcurso del tiempo. Así que esta aproximación para ajustar el PIB y la FIO2 creemos que es la más práctica. Existen otras aproximaciones que también se pueden realizar según la mecánica ventilatoria, y tenemos que tener en cuenta que al usar la maniobra de reclutamiento, usar la maniobra con la que mayor estemos familiarizados. Nosotros utilizamos en nuestra unidad la maniobra 40×40 y otras más, pero creemos que la más práctica es la de 40×40. Entonces, ¿cómo hacemos en el ventilador mecánico? Para el reclutamiento alveolar se pasa a la modalidad espontáneo, ¿sí? Y se sube la presión respiratoria, PIB a 40, ¿sí? Y después se cronometra el tiempo, porque recordemos que esta maniobra puede provocar deterioro hemodinámico. El paciente tiene que estar monitorizado, tiene que estar con drogas vasoactivas, porque esta maniobra podría provocar un deterioro hemodinámico. Entonces, hacemos esta programación e iniciamos el reclutamiento alveolar. Y posteriormente utilizamos las tablas de PIB y FIO2 y la monitorización de la ventilación mecánica para ajustar ambos parámetros. Lo dinámico de esta aproximación es la modificación de la FIO2 y el PIB, porque el volumen corriente lo hemos calculado ya y probablemente no se mueva en las primeras horas del distrés respiratorio. A medida que va pasando el tiempo, el volumen corriente puede ser disminuido mucho más para una ultraprotección pulmonar. E iniciamos la maniobra. Entonces,
agradezco su atención y vamos a volver a la primera diapositiva para que no se nos olvide qué aproximación tenemos que tener con los pacientes recién intubados y a los cuales se va a programar la ventilación mecánica. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor. Recopilamos algunas de las consultas que se realizaron durante la videoconferencia y vamos a utilizar su buena voluntad para que las responda. La primera pregunta es, ¿por qué sugiere iniciar con rampa cuadrática y no descendente para la monitorización mecánica? Luego sugiere cambiar forma o mantener. Y en pulmones altamente heterogéneos, recomienda prolongar tanto la pausa inspiratoria 3-4 segundos. Esa es la primera pregunta. Sí, bueno, la forma de flujo cuadrada es la programación del flujo en la que vamos a tener una homogeneización del gas y del aire que está ingresando a los pulmones, por lo tanto, va a ser más fidedigna la monitorización de la ventilación mecánica con una onda cuadrada que con una onda desacelerada. Esto en pacientes con patologías agudas, distrés respiratorio, por ejemplo. En pacientes que tienen otras patologías, probablemente la onda cuadrada sea incómoda para los enfermos, porque el aire ingresa bastante rápido y se mantiene en el tiempo inspiratorio. La curva desacelerada, en nuestra práctica la utilizamos y la cambiamos cuando el paciente ya va mejor, ya va cambiando ya va mejorando el distrés respiratorio, pero para una adecuada monitorización necesitamos que el paciente esté con una onda cuadrada. La siguiente pregunta. Cuando se hace la maniobra de reclutamiento 40×40, ¿se hace con rampa y se aumenta gradual? No se hace gradual. Hay otra maniobra que es ascendente, una impresión control, que no la vamos a describir en esta presentación. La maniobra de 40×40 es corta, dura solamente 40 segundos. Y uno eleva la presión de la vía aérea hasta 40 centímetros de agua. Y lo que hace es aumentar el PIP, es decir, la presión de la vía aérea. La única presión que vamos a tener en esos 40 segundos es la presión que está ejercida por el PIP. Entonces, en esos 40 segundos, la monitorización que vamos a ver en el ventilador mecánico es 40 centímetros de agua. Se cumplen los 40 segundos y hay que volver a la modalidad volumen control. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer maniobras de reclutamiento? Miren, eso no hay consenso. Las maniobras de reclutamiento generalmente se realizan entre 2 a 3 en pacientes con distrés respiratorio. Nuestro objetivo es revertir la hipoxemia sin causar daño en el pulmón. Es decir, no realizar maniobras de reclutamiento más allá de 3 veces porque después podemos dañar más el pulmón. Pero en general, entre 1 a 3 maniobras, los pacientes salen del estado de hipoxia. Y después, si persiste en ese estado, ya dentro del protocolo de cada unidad se debe avanzar hacia otras terapias, hacia otras maniobras de rescate, por ejemplo, el prono, para poder revertir la hipoxia del enfermo. Doctor, ¿alguna posibilidad de explicar de manera más concreta la maniobra del 40×40? ¿Se puede en esta Sí, podemos ver el video otra vez. Entonces, en este ventilador, en la vea, estamos en este momento en volumen control. Supongamos que este paciente tiene hipoxia, está desaturando,
y vamos a hacer una maniobra de reclutamiento. Previamente tomamos nuestras previsiones, avisamos a la enfermera, avisamos a los colegas, al kinesiólogo, que vamos a hacer la maniobra. Tenemos preparado las drogas vasoactivas en caso necesario, y cambiamos la modalidad a CPAP, presión de soporte. Y ahí ajustamos y subimos el PIP hasta 40. En los ventiladores que ustedes tengan, tienen que evaluar y ver esta programación. En algunos suele variar el inicio de la maniobra de reclutamiento. Por ejemplo, en los Puritan Bennett, uno tiene que hacer una maniobra de ventilación para poder dar inicio a la maniobra de reclutamiento. En este ventilador, en el AVEA, no es necesario. Entonces, subimos la presión a 40 centímetros de agua y iniciamos y cronometramos la maniobra de reclutamiento. Entonces vamos a dar inicio y la presión de la vía aérea, se ve acá, sube a 40. No olviden que la presión de soporte tiene que estar en 0, porque si existe algún gatillo, un esfuerzo ventilatorio que no hayamos logrado percatar, el paciente puede inspirar y tener mayor volumen corriente. Sin embargo, en esta maniobra el paciente tiene que estar profundamente sedado y bloqueado, con bloqueante neuromuscular. Entonces, fíjense ustedes que la presión de la vía aérea llega hasta 40 centímetros de agua. Hay que cronometrar bien el tiempo, porque para pasar nuevamente al modo volumen control, uno suele demorar entre 5 a 6 segundos en hacer el perilleo. Así que esta maniobra la tenemos que practicar en nuestros ventiladores y ver dónde están los comandos y poder realizar la maniobra como corresponde. ¿Podemos hacer otra pregunta? No queda claro cómo es el proceso de disminución de FiO2 y de PIB para pacientes con alto reclutamiento. ¿Cuál se hace primero y cuál se hace después? Ya, vamos a ver otra vez la tabla. Entonces, vamos a suponer que nos llega un paciente con COVID-19 y tiene alto reclutamiento. Hacemos la maniobra del reclutamiento y dejamos la FiO2 en 100%, PIB de 24, hacemos una medición de la mecánica ventilatoria y nuestra meta va a ser la oxigenación, es decir, la saturación periférica de oxígeno, la pulsioximetría. Si cumplimos la meta de saturación, es decir, entre 88 a 92%, vamos disminuyendo según la tabla. Mantenemos FiO2 100% y bajamos el PIB a 22. Si después de 5 a 10 minutos mantiene la saturación objetivo, mantenemos el PIB y después bajamos la FiO2. Para el siguiente paso, lo que hacemos es mantener el PIB, pero seguimos bajando la FiO2. Cuando llegamos a FiO2 de 80% y el paciente satura 95%, por ejemplo, mantenemos la FiO2, pero ahora bajamos el PIB. Y así progresivamente. Si mantenemos la saturación, vamos bajando después, el siguiente paso es bajar la FiO2 a 70%, y el PIB en esta tabla se mantiene en 20 hasta que lleguemos a una FiO2 de 50%. Cuando llegamos a 50%, bajamos la FiO2 el PIB a 18, manteniendo la FiO2 de 50%. Si seguimos manteniendo nuestro objetivo de saturación, después bajamos la FiO2 a 40% y mantenemos el PIB en 18. ¿Sí? No sé si se quedó claro. Perfecto. Como para preguntar dentro de lo mismo, una vez finalizada la maniobra, ¿a qué PIB se debe llevar? Sí, Idealmente. miren, las maniobras de reclutamiento y la ventilación mecánica con alto PIB
el objetivo tiene que ser la oxigenación, como objetivo macro. El CO2 lo monitorizaremos después con los gases arteriales. Habíamos dicho al principio de la presentación que el objetivo no es normalizar el CO2, sino que el pH esté dentro de un rango adecuado. Y ese rango adecuado es que esté mayor a 7.25. Entonces, cuando realizamos la maniobra de reclutamiento, a su vez tenemos que hacer la medición de la presión plató y calcular el driving pressure. ¿Sí? Si nosotros aseguramos una adecuada oxigenación, tenemos que ir de la mano de la monitorización de la ventilación mecánica. ¿Cuáles son las metas de las presiones de la vía aérea? Una presión plató menor a 25 y un driving pressure menor de 15. Esas tienen que ser nuestras metas y vamos de forma dinámica ajustando la PIP y la PO2 y al mismo tiempo verificando que no nos vayamos a pasar del rango de presión de distensión ni de la presión plató. Las preguntas que hay son respecto a lo mismo, creo que me ha dejado bastante claro, así que queremos agradecer la presencia del doctor. En el chat va a estar la disposición de los links para las siguientes presentaciones. El doctor va a realizar esta presentación una vez más para quedar la grabación posteriormente que vamos a subir a las distintas redes, tanto de Hospital Digital como de la Sochimi. Y esperamos que haya sido de gran ayuda para todos y que siga siendo un aporte al intensivo. Muchas gracias. Doctor. Gracias. Para terminar, le vamos a compartir por el chat los links que son para las capacitaciones de intensivo que se van a realizar en las jornadas de la mañana, desde las 12 hasta las 1:30 aproximadamente, y también vamos a disponibilizar los links que son para las capacitaciones de APS y urgencia. De igual forma pueden conectarse para aprender y no está de más eso. Sin embargo, está destinado para las capacitaciones de servicios de urgencia y también profesionales de la salud de los centros de atención primaria. Así que vamos a disponibilizar todos esos links, son 12 en total, y de cualquiera pueden acceder para tener acceso a las mismas jornadas. Por otro lado, queremos invitarlos a participar de la conferencia que se dará mañana a las 12 del día, que va a ser realizada por Idalia Sepúlveda, que ella es enfermera especialista en cuidados intensivos y nos va a hablar sobre los cuidados del paciente ventilado. Es importante, es un tema que está dedicado, si bien al grupo más de enfermería, pero todos quedan cordialmente invitados todos a seguir conectándose a cualquiera de las capacitaciones que les vamos a brindar. Así que eso, los dejamos cordialmente invitados, le agradecemos la presencia del doctor Ronald y muchas gracias por su alta convocatoria de nuevo. Llegamos alrededor de 1.400 participantes hoy día conectados, lo cual es un hito para la salud pública de nuestro país, y la verdad es que MinSal está haciendo todos los esfuerzos para tratar de mantenerlos capacitados y al día en lo que respecta a los cuidados del paciente en las unidades de cuidados intensivos. No sé, doctor, si quiere decir algo. No, muchas gracias por la invitación. La Sochimi está a disposición siempre con varios expertos para poder resolver las preguntas que van a surgir en esta contingencia del COVID-19, fundamentalmente para el manejo de pacientes críticos. Así que los invito a visitar la página web de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la original, y hasta la próxima. Muchas gracias.